Muy bien, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy. Bueno, buenas noches, ya casi aquí, por lo menos en Estados Unidos. Y quiero saludar a un gran maestro que me he encontrado este año, que es Fanuel Anand Díaz. Y digo maestro porque soy su alumno en el Diplomado de Literatura Infantil de UNIMED en Venezuela. Y es un honor poder tener en esta ocasión, en el Ahora Hilo número 29 ya, tenerlo a él en esta ocasión. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, Fanuel. No, muchísimas gracias a ti por invitarme y conversar sobre temas que son cercanos a nuestros intereses. Bueno, vamos a comenzar como ya es casi costumbre con nuestros invitados. Tratamos de primero hacer un recorrido sobre las infancias. Entonces me interesaría que nos cuentes un poco, Fanuel, cómo eras tú cuando eras niño, qué intereses tenías, qué te gustaba jugar. Bueno, mi infancia yo creo que fue muy feliz hasta un punto. Yo era un gran lector. Creo que algo que decidió mi camino de lector fue un 24 de diciembre, cuando nosotros recibimos los regalos, nosotros decimos que los trae el niño Jesús. Y efectivamente, uno se levanta al golpe de la madrugada, todo excitado porque está esperando esos regalos, abrirlos, y en esa madrugada nosotros todos los hermanos abrimos nuestros regalos, una bicicleta, una pistola de juguete, y yo me devolví a mi habitación y allí estaba un paquete debajo de mi cama. Pero claro, como yo compartía habitación con mi hermano, yo no sabía si era para él o era para mí. Y ese paquete era como muy modesto porque estaba en papel craft y tenía un lacito. Y ya, claro, entendí que era un regalo. No sé si lo pusieron a última hora, pero eran dos libros, Peter Pan y La Isla del Tesoro. Y yo creo que yo no sé qué pasó conmigo después de haber, por lo menos con La Isla del Tesoro, fue algo tan impactante porque además estaba en cómics, tenía muchas imágenes y yo, no sé, me entregué a esa lectura de una manera tan fervorosa, por así decirlo. Y obviamente que a esa edad, tener un libro en tus manos, empezar a leerlo de manera como, vamos a decir, consuetudinaria o de manera rigurosa, todas las noches, arropado con tu sábana y una de esas linternas enormes, pesada, para no molestar. Y bueno, yo creo que allí se abrió algo que puedo decir fue muy natural, fue como un dique, y yo confieso que a partir de ese momento yo sí lo tengo registrado, que comenzó mi camino de lector voraz. Y a partir de allí, en ese momento no existían librerías especializadas, además yo vivía en provincia, y decir como una librería de libros para niños, obviamente que no, por supuesto. Y cuando mi papá iba a Caracas, yo le decía, papá, tráeme un libro. Y él me traía unas cosas maravillosas. Me trajo Los Tigres de Malasia, Los Piratas de Montparnasse, la isla de las minas del rey Salomón, La Flecha Negra, Ivanhoe, Los Chicos de la calle Pal, que era un autor húngaro. Y yo, no sé, me entregué a partir de ese momento a la lectura. Entonces yo sí confieso que era un lector tranquilo, y además, nosotros vivimos siempre en escenarios muy de realismo mágico, por así decirlo, porque siempre vivíamos en casas de esas coloniales que tenían zaguán, que tenían patio, y bueno, mi papá era muy curioso, era un ser muy particular. Él había estudiado hasta tirocinio, él iba a ser sacerdote, después se retira, pero estuvo en misiones en el Amazonas, estuvo en granjas agrícolas y tenía muchas pasiones y muchas curiosidades. Entre ellas, por ejemplo, los animales. Y en ese patio nosotros teníamos pájaros rarísimos porque él de repente traía un pájaro mina o de repente un cherry que es como una iguana enorme y la soltaba en el patio. Entonces, ese mundo del patio para mí fue fascinante porque después de muchos años yo volví a esa casa, la calle Bolívar número 100 recuerdo,
Y yo volví a esa casa y la vi todo más pequeño, como esas dimensiones cambian mucho, pero cuando yo era pequeño, allí teníamos plantas de guayaba, de guanábana, había pájaros, había muchos animales. Entonces yo tengo memoria de que era un sitio como mágico en mi infancia y también teníamos cerca de nuestros afectos una hacienda rural como a 7 horas de carretera en el llano venezolano. Allí, pues sí, es verdad que era enorme las posibilidades de conseguirte con la sorpresa, unos aguaceros que duraban todo el día y arrasaban prácticamente que con rayos y truenos todo lo que estaba a su lado, ríos que tenían animales, por ejemplo, babas, que son como caimanes pequeños, y serpientes, y bueno, era un mundo así tan no sé, como lleno de esa naturaleza más salvaje con particularidades, porque pues también mi tía, la que regía la dueña de esas tierras, tenía una manera de ser un poco fuerte y era de las emprendedoras de una colonia agrícola, pero también tenía un cuarto donde tenía como una religión muy particular, con cuadros. Entonces entrar a esa habitación era como entrar en un sitio prohibido. Esos todos son recuerdos de infancia que para mí quedan allí grabados de una infancia con matices muy particulares. ¿Y cómo fue la escuela para ti? Bueno, era una escuela rural de esas que tú puedes ver en los cuentos costumbristas, con esos patios llenos de niños en casas antiguas. Y bueno, el trópico tiene también unas características muy propias, como árboles gigantes, donde pues tienes mucha libertad. Yo creo que la infancia de muchos de nosotros la recordamos con mucha libertad por estar como en comunidades pequeñas, esos pueblos de provincia que tenían muchas plantaciones, cañas de azúcar y eso, uno le decía a la mamá, mamá, ya vengo, y después de 3 horas era que se aparecía. Y a ti no te vigilaban, no te estaban persiguiendo, porque había como esa libertad y un cierto resguardo y no había tantos peligros. Bueno, creo yo que uno o no los veía el peligro que te podía pasar era que te cayeras de una mata o que tuviese un accidente jugando con tus amigos, pero yo creo que sí fue, por eso te digo, hasta cierto punto una infancia bucólica. La recuerdo con esa, bueno, con vividez. Luego mi mamá muere y eso fue un parteaguas porque eso dividió toda la familia y tuvimos que estar en distintas casas porque mi papá no podía tenernos a todos juntos. Y eso fue como otro capítulo. Pero hasta que eso pasó, yo recuerdo mi infancia llena de muchas sorpresas, de naturaleza y de un ser muy maravilloso que era mi papá. Mi papá tenía una biblioteca, era un gran lector, un devorador de libros y todas las noches leía en su mesita de noche con una linterna, perdón, con una lámpara verde que recuerdo. Y yo creo que eso también fue como parte del modelaje del lector, alguien que leyera todas las noches de manera sistemática y su biblioteca era muy particular. Él tenía libros como Vida privada y vida pública de la Roma antigua, el monacato primitivo. Son libros que era de un gusto, además, ejercicios de la buena muerte. Y yo recuerdo todos esos libros como unas lecturas particulares, el Arcipreste de Ita, tenía los hermanos Karamazov y tenía libros antiguos de 1800 y tanto, porque era una colección de historia de César Cantú que me gustaba abrir porque tenía láminas de grabado y esas eran, bueno, espectaculares, los romanos, los hititas. Entonces, claro, uno a lo mejor no entendía mucho, pero las imágenes seducían enormemente porque además tenían un papel transparente que las protegía y era como ver algo que estaba reservado a un momento especial y delicado y secreto. Y creo que eso también era algo que alimentó mi infancia. Mi papá era un gran viajante también. Creo que de eso tengo
bastante en mi ADN. Y él a veces decía, muchachos, móntense en el carro y nos íbamos un fin de semana para un sitio y él manejaba y podíamos estar en un pueblo que no conocíamos, en unas fiestas patronales o lo que sea, y después nos devolvíamos. No era como sistemático, no era planeado y bueno, tenía cosas muy curiosas. Él sabía leer el iris de las mujeres y muchos le venían a consultar para ver si era niño o niña y tenía la capacidad para descubrir agua. Entonces a él lo buscaban y él caminaba con una vara como en forma de Y y entonces caminaba y decía, aquí hay agua y está a tantos metros. Y efectivamente era así. Entonces te digo que tener un padre con una personalidad así para mí fue un lujo y lo recuerdo con esa gran nostalgia. Y tú entonces, bueno, tuviste como el peso de la literatura estaba en tu casa todo el tiempo, ya que citas estos regalos especiales que tuviste, pero también a tu padre como modelo, digamos, de lectura. ¿Cómo se convierte todo esto ya luego en una pasión genuina de que tú quieres continuar en esa ruta de los libros? Bueno, yo estudié en Estados Unidos ingeniería de papel, paper engineering. No estudié, me explico. Yo iba a estudiar paper engineering porque tenía como una conexión con el papel y siempre fui lector. Y casualmente, para ese momento vino el Viernes Negro, que fue un quiebre económico en Venezuela. Y a partir de allí, pues muchos venezolanos nos regresamos porque era imposible para ese momento mantenernos fuera del país con un dólar que había subido exponencialmente. Y justamente la opción que tuve fue estudiar letras en la Universidad Católica. Es decir, que el papel, los libros, la letra, la literatura, siempre me llevaron por un camino. Y yo creo que a partir de eso, yo me sentí muy conectado con una vena que creo que es la más fuerte. Y si yo me definiría como investigador. A mí me gusta mucho la investigación y creo que siempre he estado en esas aguas, he escrito artículos para revistas arbitradas, libros, artículos para el periódico y siempre me ha gustado plantearme un tema, investigar sobre él y armar un texto más argumentativo, más de ensayo que de ficción. La ficción vino después y yo justamente entré al camino de los libros para niños por la no ficción. Yo escribí muchos libros de no ficción, entre ellos algunos que ganaron la SEP en México, en Tecolote, y eran libros que trabajaban temas de ciencias sociales, naturales, en Venezuela también. Y trabajé con la Fundación Polar, que es una fundación de alimentos muy prestigiosa, y allí desarrollamos proyectos enormes como geoláminas, Venezuela en láminas, y era geografía humana y geografía física. Y yo me reunía con expertos que eran, por ejemplo, conocedores de geología y me explicaban o me daban texto de 30 cuartillas y yo eso tenía que transformarlo en una cuartilla o dos párrafos y varios textos menores. Entonces por allí entré un poco a hacer como esa traducción del conocimiento quizás duro, técnico y a veces árido y darle gracias para que los niños pudieran entrar. ¿Cómo darle gracias? Con temas como preguntas curiosas, utilizar imágenes literarias dentro de la no ficción, a veces también trabajar con elementos como la sorpresa o utilizar un recurso de ficción como un personaje que abre algo. Entonces todo eso me dio como para ir desarrollando mi voz en no ficción, pero nunca llegué a la ficción, sino más bien hasta hace poco, pues con un texto que ganó un premio, pero antes he tenido como cierta cercanía, pero como una reserva personal porque me da un poco de respeto entrar en la ficción. Pero tú entraste a la poesía primero, ¿no? Tú escribes poesía también, ¿no? Sí, he tenido, lo que pasa es que yo no he sido consistente
En el tema de la ficción, sí he escrito poemas, algunos han sido, han estado en antología. Yo escribí para un proyecto en Venezuela, un conjunto de poemas sobre juegos tradicionales para niños, y por ahí tengo mis cosas que a veces cuelgo en Facebook y me ponen muchos likes, pero más porque siento la necesidad de escribirlo. Yo en realidad creo que a veces uno me da como un poco de reflexión el hecho de que uno sea escritor para tener como luces o vitrina, y a veces yo lo siento más como algo más personal o por un impulso, porque quiero contar algo y no necesariamente llega a publicarse. Yo tengo muchas cosas que no he publicado. Lo de no ficción, o por lo menos, o los temas de literatura infantil como libros de ensayo, sí, porque siento que ya esa es mi vena profesor, didáctica, y uno lo hace para enseñar y estar en contacto con el conocimiento y sistematizar información. Pero ya lo otro lo siento como un poco más personal, o quizás tengo un poquito más de reserva con exponerme. Tú has desarrollado, a propósito de tu interés por la investigación, has desarrollado una multiplicidad de temas, creo que como bien has dicho, digamos, tú parece que tomas un tema que te interesa y empiezas a buscar y encontrar estas respuestas Mm. y desarrollar, digamos, tal vez trabajos bastante originales respecto a temas que tal vez no son tan recurrentes, ¿no? Y me parece que interesante es tu trabajo que hiciste sobre sombras, la sombra y la censura y los tabús, que así se llama. Y allí tú hablas como de y esto creo que me interesa, que si puedes hacer alguna reflexión sobre, porque tú en ese libro haces un examen de cómo estos temas que son como la desobediencia y que aparecen al principio, ¿no? Como los primeros libros de literatura infantil y estos pedidos de como más moralistas, digamos, respecto a la conducta de los niños, de qué es lo que deberían hacer, lo que deben hacer, lo que no, más en esa perspectiva hasta llegar hasta el día de hoy, que yo creo que cuál sería para ti los tabúes tal vez que uno podría encontrar hoy, digamos, en la literatura infantil. Bueno, yo llegué a este libro un poco después de un proyecto más, como más extenso de investigación, que era el del libro álbum. Yo estuve en la International Jugendbibliothek, que me ofreció una experiencia única en mi vida, pues, y creo que en la vida de todos los que nos gusta la investigación, que fue vivir en un castillo en Alemania y tener la oportunidad de trabajar sobre libros antiguos para niños. Ya después que hice esa investigación, empecé a dar muchos talleres y conferencias y charlas alrededor del libro álbum. Y ya llega un momento en que yo digo, bueno, mira, yo no me puedo quedar en las coordenadas del libro álbum, y salté a trabajar un tema que comenzó por la perturbación, disturbing books, que hace que un libro sea perturbador. Y de allí pues empecé a desarrollar una especie de, vamos a decir, de catálogo de libros que tenían esa particular capacidad para dejarte un poco inquieto, aun cuando cerrabas las páginas del libro, te dejaban estremecido, te desmontaban esquemas. Libros como Yule, por ejemplo, libros como As Duas Más de Mila, de una madre que se supone que debe querer a su hija, pero en realidad le hace mucho daño psicológico y afectivo. Entonces, cuando te encuentras libros así que rompen esquemas muy sólidos, como ese de que todos los padres o las madres deben amar, querer y proteger a sus hijos, y no ocurre, entré como en una zona de cierta gelatina, por así decirlo, de ciertas arenas movedizas, y escribí una conferencia que di en Buenos Aires que se llamaba Los libros perturbadores vinculados a la sombra en términos junguianos. Y de allí entonces salté a esta mayor investigación sobre los temas difíciles en la literatura infantil. Cuando yo trabajaba en el Banco del Libro, yo dirigí el departamento de selección del Banco del Libro varios años, y allí teníamos
algunos temas que se consideraban tabús, porque sí se llamaba para ese momento. No se hablaba de libros perturbadores, ni la sombra en los libros para niños, siempre se hablaba de temas tabú, y entre ellos estaba, por ejemplo, el abandono, el miedo a la noche, estaba también el divorcio de los padres, pero cada vez más ese abanico se abrió hacia otros territorios. Por ejemplo, el cutting, que es cuando los chicos se cortan en las manos o en los pies, el abuso sexual in-house en la casa, la locura, la esquizofrenia, la guerra, por ejemplo, con todas las derivaciones de la guerra y toda una cantidad de aspectos que entran en laberintos psíquicos o que entran en aspectos miserables, pues en términos muy apegados a lo que quiere decir miserable del ser humano, los celos, el egoísmo, la crueldad gratuita. Entonces ahí se abrió un camino de investigación mucho más ancho y por eso desarrollé este libro a petición de Pedro Cerrillo, a quien le agradezco mucho haberme invitado a este reto, porque pues fue como construir de cero una idea. Obviamente que uno no descubre el agua tibia. Cuando eres investigador tienes la mayor humildad de entender que, que tus ideas ya otros las han procesado de otra manera. Pero bueno, creo que lo que uno que hace es como hallazgos, cosas que son, que están escondidas y las sacas a la luz. También el investigador pone a dialogar textos que a lo mejor no se habían puesto a dialogar. Otro aspecto que el investigador hace es sistematizar un conjunto de información que estaba muy dispersa y que luego la pone en un solo volumen. Entonces allí yo trabajé, por ejemplo, temas como quizás lo políticamente correcto, que en algún momento, hacia los años 80 y 90, era como un aspecto en el que se camuflaba cómo hablar en los libros para niños. Y bueno, creo que eso le dio sustancia a este libro que pues de paso es gratis, se puede descargar de forma gratuita en las redes y que ha sido también otro hito en mi trabajo de investigación. Lo han consultado en muchas universidades y lo han citado también en muchos trabajos de tesis. ¿Tú haces alguna diferencia entre lo que, con tu estancia en Europa y lo que conoces de América Latina, una diferencia en estas temáticas que tú dices que pueden ser los tabús en, de los dos territorios? Bueno, yo creo que la literatura infantil latinoamericana, entre otros aspectos, tiene una especial preocupación por lo social. Y para nosotros ciertas coordenadas de la violencia son muy distintas a la violencia que se puede trabajar en Europa. En algún momento cuando estuve en Suecia, en uno de estos viajes, leí que era el país donde había mayor abuso sexual de mujeres, pero que justamente ocurrían en las coordenadas de ese hogar protegido, especialmente en el matrimonio, y no se denunciaba. En cambio, aquí en América Latina, por ejemplo, estamos hablando, ahorita voy a hablar de un país como México, tú enciendes el televisor y todos los días, al menos todos los días, aparece un caso de una mujer desaparecida que es terrible. Entonces, quizás aquí estamos más expuestos o lo exponemos más. En otras sociedades la basura se tapa debajo de la alfombra. Creo que en el fondo, pues los seres humanos tenemos las mismas oscuridades y luces. Una de las cosas que sí me queda claro con este trabajo de investigación es que es necesario tocar estos temas con los niños, porque creo que es bueno que desde tempranas edades nosotros reconozcamos que tenemos un lado sombrío y que aprendamos a manejarlo, quizás disminuirlo, quizás estar consciente de él. Pero bueno, estamos hablando de distintos grados de estos, vamos a decir, de esta sombra. Y yo creo que sí, nuestras particularidades, por ejemplo, hay un arquetipo muy latinoamericano y cuando hablo de arquetipo me refiero a un tipo de personaje que es recurrente, que es el del niño de la calle. Esto no pasa, por ejemplo, en la literatura infantil europea, más es el pilluelo o el Huckleberry Finn en la literatura estadounidense. Aquí hay muchos personajes de niños en la calle que viven situaciones extremadamente ásperas, no solamente el abandono de los padres, sino el hambre, también la violencia de estar en las calles, de otros mayores que los golpean, de la policía que los persigue, el consumo de drogas, la pega. Entonces, por ejemplo, esas son coordenadas que son muy distintas
y quizás algo que podría ser muy congelado en cuanto a estereotipo de lo que es América Latina, los sistemas de gobierno. Siento que también está reflejado en la literatura, una cierta memoria histórica en libros como El mar y la serpiente, Paula Bombara, que trabajan el tema de los desaparecidos, del secuestro, de los gobiernos, vamos a decir, dictatoriales, autocráticos, de las dictaduras de izquierda y de derecha, porque de todo hay de todo un poco. Entonces, eso también es otra parte de los temas quizás difíciles que existan de esta parte de de nuestra geografía. Y bueno, tú cuando conversamos sobre la posibilidad de tener este encuentro, me comentabas de que te interesaba esta idea de qué significaba escribir para la infancia y qué problematización podríamos hacer de eso hoy. Bueno, hay muchos puntos que yo creo que son interesantes de abordar, entre ellos el exceso de producción editorial, eso yo creo que no es un secreto para nadie, como es un nicho productivo y que creo que soporta muchos proyectos editoriales. Todas las editoriales se han dado a la tarea de publicar o ya sea tener una línea infantil o han proliferado muchas editoriales del modelo independiente o alternativo en libros para niños. Esto quiere decir que, bueno, construir un discurso muchas veces se hace desde lo no profesional, a veces, pues obviamente sí se hace con autores profesionales. Entonces pasa que a veces uno de los primeros aspectos es que hay muchos libros que son para niños para adultos o para adultos para niños más bien. Es decir, hechos con el ropaje de un libro álbum, con ilustraciones, con tapadura, papeles de calidad, al modelo del libro álbum, pero que tienen una mirada que es extremadamente adulta. Yo sí creo que los libros para niños definitivamente tienen que ser cuidados en toda su factura, no descuidar el texto, porque generalmente en los libros ilustrados y los libros álbum más recientes, no todos, pero sí un porcentaje muy alto, descuidan enormemente el texto en detrimento, pues claro, pienso que más se ve lo visual y se cuida el aspecto del concepto editorial, pero los textos muchas veces son desangelados, me gusta utilizar esa palabra, son a veces anodinos y no tienen una fuerza que realmente alimente una experiencia lectora significativa. Pero yo creo que algo que sí yo siento que tienen, sobre todo cuando miras los libros desde distancias como premios y listas que se hacen, es que no son libros para niños realmente. Entonces, claro, a lo mejor podría ser un poquito arrogante, yo tampoco tengo las llaves de saber qué es para niños, no sé, a veces a los adultos nos hace falta ponernos en esos zapatos de los niños de carne y hueso hoy en día. Pero yo pienso que los libros deben ofrecerle una experiencia que los haga regocijarse, que los emocione, que les dé alegría, que les dé sorpresa, que también los haga pensar, que los haga reflexionar. Pero si hay algo que tiene la literatura infantil es contar el mundo desde esa perspectiva lectora. Autores como Roald Dahl, que todo lo que tocan lo convierte en oro. Yo no creo que no hay ningún libro de él que no nos haya hecho sacar una sonrisa o imaginarnos en un mundo otro. Bueno, tienen esa capacidad, se colocan en una perspectiva del lector. No sé, por ejemplo, hablando de Charlie y la fábrica de chocolate. Allí él hace crítica feroz, por ejemplo, al comportamiento de los padres bueno, se burla de la figura de los adultos de una manera bastante feroz y también de ciertos vicios que están en la infancia, como el egoísmo, el deseo de posesión, la glotonería. Crea unos personajes muy particulares con ciertos matices, pero también entra en ciertas zonas que son sobrecogedoras, como el viaje que hacen en barco de chocolate, que puede ser un poco también un viaje hacia la nada. Y todo esto está en un libro para niños que también tiene la posibilidad de hacerte imaginar y ponerte en el zapato de un niño pobre, pues en este caso utiliza el esquema ya bastante conocido de ganarte un premio y entrar en una fábrica maravillosa donde todo es sorprendente y ganarte ese gran premio. Entonces, eso me parece que le falta a muchos libros
Hay libros que ganan premios y son de poesía, pero tú sientes y lo lees dos, tres, cuatro veces y tú dices, pero es que yo no veo aquí que haya una conexión con el lector, aunque tenga ilustraciones infantiles y todo un trabajo de acordeón o tapadura. No, entonces yo creo que eso sí es una reflexión que a mí me ha movido en muchos de los libros que he leído y creo que es una invitación a pensar en cómo estamos escribiendo para la infancia. A veces también se habla de la colonización. Hay una propuesta, una postura teórica de la literatura infantil como una literatura de colonización. Es decir, que el adulto allí en esa literatura ejerce toda una cantidad de manipulaciones porque los mensajes que elabora son para decirle al niño, pórtate bien, haz caso, sé obediente, tienes que tener este sistema de valores y aunque nosotros lo disfracemos y le demos el ropaje de una ficción o de una fantasía o de una aventura, de alguna manera estamos inculcándole esos principios por los cuales la infancia debe ser o debe obedecer también al mundo de los adultos o debe postrarse de alguna forma. Y por eso es que sí creo que, bueno, yo tengo mi lista de libros favoritos. Entre ellos siempre los comento, esos clásicos contemporáneos como, por ejemplo, El Expreso Polar, El Árbol Generoso, Donde viven los monstruos, Arono Bernardo, y creo que hay muchos libros de esos que son auténticos y siempre me fijo en ellos y vuelvo a ellos como para ver que hay allí, que hay un resguardo de un fuego que mantiene esa infancia y esa conexión con la infancia. Y me hizo pensar lo que acabas de decir de esta idea de la colonización y pensé en los trabajos de Michel Foucault y cuando él conversa, habla sobre la escuela como la institución de poder y de control infantil un poco. Sí, Me un hace pensar poco. que la literatura podría también tener un espacio en esa línea también, ¿no? Mm, bastante, sí. Me gustaría, no sé si podríamos conversar también, antes de seguir la conversación, tal vez podemos hacer un pequeño quiebre y quieres leer alguna de tus... Yo sé que tienes dos cosas para leer, tal vez podríamos, tú puedes elegir si el poema Bueno, o mira, yo estaba pensando que podía leer y quería comentar sobre un poema que yo escribí después de estar fuera de mi país 5 años, con toda una cantidad de negaciones, incluso de contradicciones internas. Entre ellas, pues que no era fácil volver al país después de 5 años y saber cómo lo ibas a encontrar. Hay unas fantasías que van creciendo en ti, por todo lo que escuchas en la televisión y las noticias, un país arruinado, un país destruido. Y a mí me sorprendió hasta cierto punto esa visita después de 5 años con unas emociones muy fuertes en mí mismo porque yo tenía 5 años sin ver a personas que amo. Entonces yo decía, estar 5 años ausente de alguien que a lo mejor no te ha visto, ¿cómo será ese encuentro? Y todo eso estaba en mí y escribí un poema que es sobre ese regreso y es sobre la casa, el país, la ciudad. Y el poema se llama, no tiene nombre, pero empieza así. Allí te dejé esperándome y te encontré cubierta con ese polvo que deposita el tiempo, y escuché tus voces atrapadas en cada puerta que abría. Allí te dejé esperándome. Te vi arropada con un manto de pájaros y hojas que se movían en silencio, y en tus ojos un cielo que es más intenso después de una ausencia. Allí te dejé esperándome y te encontré callada y sola, pero igual de hermosa a pesar de tus heridas. Te dejé esperándome, pero he vuelto para tocar tus manos y sentir tu aliento tibio entre mi pelo y mirarte de nuevo como si nunca te hubiese visto. Allí te dejé esperándome. He vuelto. No sé qué decirte. Las palabras no alcanzan porque he llegado roto y he cambiado.
allí te dejé para encontrarme. Me da esta idea de espejo, ¿no? Que es como la ida y los idas y los regresos, pero también la exposición a un espejo, también cuando habla de esto del reencuentro final consigo mismo, ¿no? También. Sí, ¿sabes que me sorprendió algo? Porque en el edificio donde yo vivo había una palmera grande, gigante, de esa que llaman chaguaramo, y de repente una planta de estas parásitas llamada matapalo, de esas caribeñas estranguladoras, se la fue comiendo y en 5 años la utilizó como base para hacer su tronco y lo que encontré al abrir la ventana fue un mar de hojas con pájaros. Y yo dije, wow, qué impresionante, porque además era un día especial. Yo llegué casi al atardecer y el sonido de las guacamayas gritando por toda la ciudad, más el sol tibio y la montaña, más este mar de pájaros, yo quedé así como, no sé, como choqueado buenamente por la impresión que me dio eso real maravilloso vivo allí en un país tropical que de verdad tiene, por lo menos para mí, tiene esa magia, que es lo que quizás extraño de Caracas en otros sitios. Yo creo que dentro de la literatura me gustaría que conversáramos un poquito sobre tu, sobre tu misma condición, digamos, como viajero. Yo creo que hay varios escritores y escritoras y ilustradores, creadores de libros que están en este proceso también de viajes y de encuentros con otras personas de otros lados para trabajar en proyectos. Entonces me imagino yo una sociedad que va venciendo de alguna forma fronteras y que se van cruzando personas que tal vez en otros años, décadas anteriores jamás hubieran podido conocer, pero que ahora tal vez por los medios de comunicación, por la pandemia incluso que encerró a la gente y empezaron a conectarse de otra forma, creadores. ¿Cómo ves tú este proceso, la creación de libros, pero en este nuevo contexto? Yo comencé a viajar muy temprano. Cuando yo estaba en el Banco del Libro, nosotros solíamos viajar a las ferias internacionales para buscar muestras. Era un trabajo de scouting que hacíamos en la feria, especialmente la feria de Guadalajara, también íbamos a la feria de Argentina. Y yo me acuerdo que para ese momento, pues éramos como también unos apóstoles de esto de lo que era la literatura infantil, porque la literatura infantil no tenía vamos a decir, la prestancia, no tenía el espacio. Y cuando decía, "Ay, bueno, yo soy escritor de literatura infantil o yo soy investigador en literatura infantil", era como ver bueno, no era como del jet set de los escritores. En realidad, esto ha cambiado mucho. Nosotros íbamos en unas condiciones muy austeras, por así decirlo. A veces teníamos que dormir en casas de amigos, teníamos que llevar los libros y cargarlos con nosotros de vuelta en maletas enormes y bueno, prácticamente que casi no tenías lugar para tu equipaje y era todo como todo de gratis, todo por amor a a la literatura. E incluso internamente en Venezuela, yo viajé muchísimo por proyectos como el de Renovemos la Educación básica rural. Teníamos que viajar, bueno, en condiciones muy severas y teníamos que cruzar ríos, ir en lancha, caminar a pie por montaña, pero todo eso cambió muchísimo. Hace 30 años era como un camino que se empezaba y ahora se ha sofisticado enormemente. Las ferias todas tienen un buen espacio para la literatura infantil. En la programación académica se privilegia lo infantil. La Feria de Boloña, que ya el año que viene cumple 60 años, ha irradiado una cantidad de quizás reconocimientos internacionales para editoriales de todo el mundo, que ya se busca con prestigio. Hay plataformas como Dipictus, hay, bueno, proyectos, no solamente el Banco de Libros, sino la Fundación Cuatro Gatos, que se dedican a evaluar y además premiar literatura infantil. Entonces el contexto es muy distinto.
que trae también elementos muy positivos como tú has señalado, el contacto de personas tan diversas. Yo, por ejemplo, ahorita que estuve en Charjá, perdón, en la Feria del Libro de Guadalajara, que el invitado era Charjá, me senté en una mesa con una ilustradora de Abu Dhabi. Y bueno, quizás allí hemos podido hablar de cosas tan comunes y ha podido surgir un libro entre dos personas que se sentaron por una hora en una mesa a conversar sobre literatura infantil. Entonces yo creo que sí, esta capacidad para abrirse el mundo en unas coordenadas en las que creadores de distintos oficios, porque es el ilustrador, es el editor, pero además el escritor, el profesional. He trabajado con muchos proyectos, por ejemplo, hace poco en Monterrey, donde estaban personas de la escritura, otros de la ilustración, otros bibliotecarios. Entonces creo que reunir miradas distintas sí aporta a la salud del libro para niños, porque definitivamente el libro para niños es un trabajo, especialmente el libro álbum, es un trabajo en equipo. Y yo creo que eso nutre enormemente los procesos creativos. Narrativa es otro tema. No digo que no exista ese trabajo en equipo, pero ya tú tienes un texto sólido que traduces y tú lo escoges como editor. Pero cuando ya trabajas un libro que tiene la mirada del autor, del ilustrador, del editor, del diagramador, pero también que puede ser el uso que tenga el libro y el bibliotecario aporta algo, siento que crece más bien las posibilidades de hacer libros más blindados, más consentidos. Con sentido y consentido también las dos cosas. Me gustaría conversar un poquito, bueno, que a partir de lo que tomado un gancho de lo que acabas de decir sobre la narrativa. Tú también escribiste tu primer texto dice que uno de tus primeros textos de narrativa fue Hemos llegado a Berlín. Me gustaría que conversáramos un poquito de eso y si en un momento más también podemos escucharte, tal vez en un pequeño fragmento también. Pero creo que me parece que ha sido un texto muy importante en términos de la temática, que es una de las temáticas difíciles que estamos viviendo hoy día en América Latina y en el mundo en general, que son las migraciones, ¿no? Sí, bueno, este texto es un texto que para mí también fue una sorpresa. Yo creo que yo me envolví con él a partir de lo emocional. Como te digo, yo tenía 5 años sin ir a Venezuela. Estuve casi 6 años en Bogotá y no había ido. Tengo un hermano que es autista, por ejemplo, y que no le había dado un abrazo en 5, casi 6 años. Y eso para mí también tenía allí como algo que no sé, tiene que ver como en ese reclamo de por qué la distancia, por qué tuvimos que irnos. Y creo que eso pasa en muchas personas que han tenido que abandonar por alguna razón. Yo no fui tampoco expulsado de manera abrupta, yo tuve otras condiciones, un contrato, por eso yo me fui, no lo tenía pensado, pero bueno, en 5 años el tiempo también sedimenta o exacerba ciertas emociones. Por otro lado, como mi trabajo en Editorial Norma me pedía viajar muchísimo por el país y era a veces un poco doloroso, sobre todo cuando me tocaba ir a sitios como Ibagué, que están a 4 o 5 horas de Bogotá por carretera, ver al borde de la carretera a grupos de venezolanos caminando porque nos dicen los caminantes, ya las personas que salen por hambre, que yo creo que ese es un tema que se ha tocado poco en la literatura infantil. Hay libros, obviamente, pero no ha sido como el motor principal, pues por la salida de muchos venezolanos, ha sido la violencia ejercida por el Estado, pero también el hambre. Y yo creo que eso a mí me empezó a dar como una sensación de querer contar algo cuando ya tú estás en sitios particulares como Bucaramanga o te toca ir a Cúcuta, que es una zona de frontera, y sigues viendo este éxodo indetenible y ves muchos niños, la manera como he visto que se organizaban eran los hombres adelante, envueltos en cobijas, con frascos de agua, con botellas de agua, perdón, y en el centro los niños y detrás las mujeres. Era como muy curioso para mí. Siempre niños, niños, niños. Y una vez vi un testimonio de un niño que entrevistaron en medio del camino
y en algún momento este niño se quiebra y comienza a llorar. Y él venía como muy bien puesto y no, nosotros estamos caminando y vamos para Bogotá. Tú sabes lo que es caminar y caminar, atravesar toda Colombia, llegar a la frontera con Ecuador, atravesar Ecuador, llegar a la frontera con Perú, atravesar Perú caminando. ¿Qué puede estar pensando un niño cuando va al borde de la carretera? ¿Qué emoción lo puede estar moviendo? Porque tú estás solo con tus pensamientos. Entonces, lo que yo quizá ahí me vino la idea fue de tratar de, en primera persona, hablar acerca de lo que ese niño pudiera estar pensando, sus recuerdos, lo que también está viendo al mismo tiempo, lo que siente. Ahí le mezclas mis emociones también particulares, lo que uno ve la ciudad y en este continuo peregrinar por Colombia que yo he estado. Y empezó a surgir esa idea muy fuerte y el nombre de Berlín es porque el páramo de Berlín, que está en el camino obligado entre Cúcuta hacia Bogotá, es un páramo que está a más de 4.000 metros de altura y las personas que vienen no están preparadas para esas temperaturas. Vienen con ropa muy caribeña, en chancletas, con franela o remera, y cuando muchas han cruzado ese páramo han muerto de hipotermia. Y bueno, todo eso me dio como las ideas básicas para trazar una historia y cuando la estaba pensando, estaba mi propia emoción allí y me salió un cuento como muy triste o muy, no sé, emotivo. Y creo que yo con eso pues di un salto, pero no pretendía para nada ganarme un premio ni eso, sino yo lo escribí porque me salió de verdad así expulsado con dolor, nostalgia y también un poco de curiosidad de ver si yo podía medirme en esta parte de más literaria y lo mandé y ganó pues en este premio, en este concurso que abrió a nivel nacional la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, respaldado por el maestro Botero. Participaron más de 1.200 escritores, personas, bueno, también me imagino que vienen de otras profesiones y de otros intereses, y me pareció para mí como algo así, como una respuesta del universo. Sí, puedes escribir que tienes como esa, esa luz verde que yo mismo no me había dado, algo así. ¿Quieres leer un fragmento? Sí, por aquí tengo. Voy a leer el principio. Hay lugares que pueden tragarte hasta que desapareces. Berlín, habían dicho allá abajo, como esa ciudad de Alemania donde tumbaron un muro. Casi todos nos dicen caminantes, así nos llaman. Otros nos dicen venecos. Creo que es por cariño. Nos paramos a tomar café en una casa pequeña al borde del camino. Tinto y empanadas. Tiene pintado en las paredes que parecen sucias, pero no llevamos suficiente dinero. Mamá compra 2 cafés para todos. Los tomamos a sorbos para calentarnos. La señora nos dice que con esa ropa y esas chanclas no cruzamos el páramo, que andamos muy ligeros. Somos 4, mi mamá, mis 2 hermanas y yo, cada uno con una mochila en la espalda. Tampoco tenemos mucho más. Llevamos la casa encima, los recuerdos. Nos despedimos para seguir andando, porque eso hacemos desde hace días. Escuchamos una voz que nos llama. Es la señora. Nos regala una cobija y en una bolsa comida para que tengan fuerza. Mamá da las gracias. Su voz es risa, pero sus ojos son agua. Berlín es un páramo. Nos comentan que muchos han muerto al cruzarlo por el frío. En un letrero leo Pamplona, Ranchaderos, La Nevera.
Son nombres que no conozco. Yo todavía recuerdo Valencia, Barquisimeto, Táchira. Por el camino nos encontramos con otras personas. Algunos nos cuentan sus historias o nos ofrecen papelón o agua. Hay una señora que viaja sola. Tiene una hija en Perú. Se vino porque ya no le alcanzaba el dinero para comer. Eso dicen todos, el hambre. Eso decimos cuando nos preguntan. Y bueno, el texto sigue en ese tono. Hay en un momento tú estaba revisando tus materiales que alguna vez me enviaste en un correo por allí y había visto uno de tus artículos, era sobre Astrid Lindgren y ella Mm, en un momento habla de los gérmenes subversivos y, cuando empecé a pensar sobre esta historia que escribiste, pensé si no sería tal vez toda esta temática de lo grave de la migración y de todas las consecuencias o de todas las circunstancias, digamos, que están en torno a la migración forzada prácticamente, no sería uno de estos hablar sobre eso no sería un germen subversivo también. En- bueno, yo pienso que hablar sobre esto siempre trae algún tipo de enfrentamiento con el sistema, porque, bueno, obviamente estás haciendo un cuestionamiento en el fondo, pero yo pienso que más que todo hay ahí como varios, quizás ideas que van más allá de eso, y es, en primer lugar, visibilizar la voz de los niños que en estos dramas es muy invisible. Es decir, siempre se habla desde el adulto, de la mujer maltratada, del adulto que sufre, pues todos sufren como seres humanos en estas travesías que son a veces muy duras y que, bueno, tienen toda una cantidad de vicisitudes. Pero generalmente no se escucha, no se trabaja, no se construye la voz de los niños. No sé si esto sea un artificio porque todo también es un constructo, es verdad, pero uno trata de acercarse de manera lo más genuina posible y para eso entonces tienes tu piel, tu sensibilidad, a veces escuchas o preguntas a niños que están en esa situación, cómo te sientes, qué es lo que más extrañas. Entonces uno comienza ya a tener como que una órbita que se sintoniza con esa voz infantil. Eso es por un lado. Y después por el otro es como la sensibilidad hacia el otro, porque yo sí creo que han pasado eventos muy lamentables en esta oleada migratoria venezolana. Siempre hay, obviamente, que el tema de el otro, como el que viene a quitarme el trabajo. Además que yo creo que esta es una oleada muy particular, porque son 8, casi 8 millones de venezolanos, según algunas estadísticas, pero por lo menos 6, que han ido en, no sé, en pocos años, han salido de manera estrepitosa, porque esa es la palabra de Venezuela. Entonces, claro, muchos países que reciben los migrantes con estas oleadas y estas cantidades tan altas empiezan a resentirse. Y han pasado episodios de odio que a mí me parece que no nos los merecemos porque Venezuela ha sido un país de acogida en distintos momentos y le han quemado en fogatas públicas, incluso los colchones, la ropa, los juguetes de los niños. Eso no lo habíamos visto antes, por lo menos que yo recuerde en América Latina. Y han pasado en varias oportunidades. Entonces yo digo, bueno, si uno no construye con la literatura la sensibilidad para que el otro entienda que el migrante está padeciendo una cantidad de situaciones que son extremas y que además se está yendo no porque quiere, entonces creo que de alguna manera ayuda a entender un poco o crear cierta empatía, que es lo que yo creo que la literatura también puede hacer, especialmente la literatura para niños. Y quizá no con este propósito, pero sí con este sentimiento, yo creo que me satisfizo mucho haber estado en ese radar de ganador, porque ya no es como que un cuento que pasó por debajo de la mesa. Y ya al estar allí y haber sido publicado, creo que mucha gente por lo menos en algo uno pudo ayudar a tejer una mejor sociedad.
¿Has tenido alguna devolución o algún tipo de comunicación con niños y niñas que han leído este cuento? Sí, a mí me tocó estar una vez en el Villa del Rosario. Fue virtual, lo confieso, porque estábamos en pandemia y fue muy bonito porque desde allá los niños en el micro, en la cámara, me contaban sus experiencias, cómo se sentían, porque estaban allí, que extrañaban más. Algunas personas adultas también que leyeron esta historia se sintieron conmovidas y lloraron, dijeron que, bueno, su dolor, pues por el que estaban allí fuera y en ese sitio. La Villa del Rosario en Cúcuta, después de Cúcuta, allí mismo, bueno, depende cómo lo veas si vienes de allá para acá, y es un sitio muy emblemático porque pues está allí parte de la historia común de Venezuela y Colombia. Entonces hicieron un evento del migrante, el Día del Migrante, y yo estuve trabajando con este grupo de personas a distancia. Hubiese querido estar allí como para abrazarnos y eso, pero tampoco se podía por la pandemia. Pero sí fue bonita la retroalimentación. Bueno, vamos a empezar a despedirnos, pero me gustaría darte una misión. Si tú te imaginaras, hemos hablado de varias imágenes que han circulado, entonces por ahí aparecía la mochila, por ahí aparecía la ventana, pero voy a elegir la ventana esta vez y me gustaría que te imaginaras que tienes invitados, invitas a niños, a niñas a tu casa y tienes una ventana mágica con la cual puedes abrir y mostrarle algo a los niños y niñas. ¿Qué sería lo que podrías mostrarle a ellos? ¿Qué habría detrás de esa ventana? Bueno, me pones un poquito tema porque yo siento que yo les mostraría algo muy cercano a un escenario natural. Yo sí creo que nosotros tenemos una responsabilidad alta, todos los caminantes y los seres del planeta, los seres humanos, tenemos una responsabilidad con el planeta. Y creo que la hemos desviado en algún momento. Nos estamos acabando el planeta Tierra de una manera veloz y desmedida. Y yo si los conectara o me gustaría conectarlos a ellos con un entorno natural, porque también mi infancia estuvo llena de mucha cercanía con lo natural. Los árboles, me gustaría que vieran un árbol gigante, por ejemplo, o me gustaría que vieran un jardín de hojas espléndidas, o una playa con un atardecer de esos que solamente puedes ver en el silencio, o con ese color de fuego y el sonido de las olas, algo que los conecte a ellos con ser natural, ser más humano en su relación con el planeta. Eso sería. Genial. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo, tu disposición para estar hoy con nosotros y nosotras. Y bueno, hasta la próxima. No, encantado, gracias por la invitación y espero que siga fluyendo esta energía con la que tú traes a personas muy especiales, nos invita para conversar y también para los que se conectan en este momento o después con esta conversación. Gracias. Me faltó algo muy importante, Manuel. Dime. No, pues, si quieres hablar un minuto sobre el diplomado, porque viene ya pronto, ¿no? Vamos en Ah, enero. bueno, este es un diplomado que yo considero muy excepcional. Yo he estado en otras experiencias académicas que existen de literatura infantil, pero en este caso yo creo que tiene una particularidad y es que en 120 horas, en dos cortes, la persona que asume ser estudiante de este diplomado tiene la oportunidad de ver un paseo por teoría, por práctica, sumergirse en libros. Yo creo que tú eres un embajador excepcional también, porque seguramente hablarás y has visto que has puesto en redes que estás haciendo el trabajo sobre X materia. Y creo que en ese sentido, pues yo invito a muchas personas que nos estén escuchando a la segunda cohorte que comienza ahorita en enero. Este diplomado tiene la acreditación de una universidad de alto ranking con su diploma formal,
es en línea, que también es algo que me parece ventajoso. El cuerpo de profesores es excepcional. Está la profesora Maite Dotán, está la profesora Guadalupe Vallebona, está, bueno, la profesora Sachenka García, todo de un nivel bastante alto en cuanto a nuestra relación con literatura infantil, investigadores, profesores universitarios. Entonces yo sí creo que es una experiencia que a mi juicio es muy seria y consolida una cantidad de conocimientos para el que quiera sumergirse en el estudio de los libros para niños, con la idea de que los libros para niños pueden cambiar y transformar el mundo. Y eso creo que es también valioso. Entonces vamos a dejar el enlace, cuando publiquemos esto en YouTube, vamos a dejar el enlace allí Sí, también para sí, que la gente pueda, que a todos los interesados se puedan inscribir. Hay que decir que hay integrantes de toda América, desde sí. Canadá hasta, no sé, hasta del sur, pero que Ecuador puede, Está de Argentina, hay de Argentina, Perú, perdón. de Venezuela hay muchos, porque pues nace allí, pero hay de Colombia, y ustedes que están en Estados Unidos. Entonces, pues en español hay asignaciones, las clases se pueden ver en diferido. En realidad está preparado para este tipo de formación más de una persona adulta que tiene muchas ocupaciones y que pues quiere dedicarse a profundizar sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Entonces dejamos la invitación abierta también entonces a Seguro todas, que sí. todos. Muchas gracias, Fanuel. Bueno, gracias, chao y gracias por la invitación.